Nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. No debemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino. Nelson Mandela. Los cuentos del saber presentan Nelson Mandela. Nacido el 18 de julio de 1918, fue el primer presidente de Sudáfrica en ser elegido por medios democráticos bajo sufragio universal. Tiempo antes de ser elegido presidente, fue un importante activista contra el apartheid, por lo que fue encarcelado durante 27 años. Durante su tiempo en prisión, la mayoría encerrado en una celda en Robben Island, Mandela se convirtió en la figura más conocida de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Pese a que el régimen del apartheid y las naciones aliadas a este lo consideraron junto al Congreso Nacional Africano como un terrorista, su lucha fue parte íntegra de la campaña contra el apartheid. El cambio de políticas contra este, que Mandela apoyó con su liberación en 1990, facilitó una pacífica transición a la democracia representativa en Sudáfrica. El triunfo del Partido Nacional de los Afrikaners, blancos descendientes de los Boers holandeses que colonizaron el país, vino a corroborar y a ampliar, sin eufemismos, los ya existentes. El gobierno de Daniel Malan, en 1948 a 1954, puso en pie un sistema completo de segregación y discriminación social, económica, cultural, política y territorial en perjuicio de la mayoría negra. Era el llamado apartheid, o desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le es asignada, según la definición oficial. Los gobiernos siguientes, presididos por Struggle y Verwoerd, continuaron idéntica política. Un decreto de 1949 prohibió los matrimonios mixtos. Otras leyes y reglamentos posteriores acabaron de configurar el sistema segregacionista, reconociendo oficial de las razas, segregación a la hora de utilizar servicios, incluso el espacio de las playas, y separación en las fábricas y en los transportes públicos. Bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano propugnaba métodos de lucha no violentos. La Liga de la Juventud del Congreso, presidida por Mandela en 1951 y 1952, organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. En 1952, Mandela pasó a presidir la Federación del Congreso Nacional Africano de la provincia sudafricana de Transvaal, al tiempo que dirigía a los voluntarios que desafiaban al régimen. Se había convertido en el líder de hecho del movimiento. La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. En 1962, viajó por diversos países africanos recaudando fondos, recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa sudafricana. A su regreso, Mandela fue detenido y condenado a 5 años de cárcel. Mientras aún estaba en prisión, fue uno de los 8 dirigentes de la Alianza de la Nación declarados culpables de sabotaje, traición y conspiración violenta para derrocar al gobierno en el juicio de Rivonia 1963-1964, a cuyo término dirigió a los jueces un célebre alegato final, lleno de firmeza y dramatismo, que no impidió que fuese condenado a cadena perpetua. Pese a hallarse en cautiverio,
Ese mismo año fue nombrado presidente del Congreso Nacional Africano. Prisionero durante 27 años, desde 1963 a 1990, en penosas condiciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos. Finalmente, Frédéric de Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, hubo de ceder ante la evidencia y abrir el camino para desmontar la segregación racial. En febrero de 1990 legalizó el Congreso Nacional Africano y liberó a Mandela, que se convirtió en su principal interlocutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracial. Pese a la complejidad del proceso, ambos supieron culminar exitosamente las negociaciones. Nelson Mandela y Frédéric de Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. Después de haber recibido más de una centena de premios por más de 4 décadas, Mandela se mantuvo casi hasta su muerte el 5 de diciembre de 2013, dando su opinión en temas fundamentales. En Sudáfrica siempre será conocido como Madiba, un título honorario adoptado por ancianos de la tribu de Mandela, aunque algunos sudafricanos también se refieren a él como Inkulu, que significa abuelo. Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica hasta 1999. Desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a de Klerk como vicepresidente y tratando de atraer hacia la participación democrática al díscolo partido Inkatha, de mayoría zulú. Apartado de la vida política desde ese entonces, recibió múltiples reconocimientos. Si bien sus problemas de salud hicieron cada vez más esporádicas sus apariciones públicas, pese a su retirada, el fervor que Mandela despertaba en sus compatriotas sigue vivo. En el 2010 estuvo presente en las ceremonias del Mundial de Fútbol de Sudáfrica y recibió el caluroso apoyo de la multitud. En julio del 2013, estando el líder gravemente enfermo, la población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar su 95 aniversario. Elevado a la categoría de uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX, su figura ha entrado en la historia como encarnación de la lucha por la libertad y la justicia y como símbolo de toda una nación. 104 años después de su nacimiento, la figura de Mandela sigue viva, asentándose la definición de la valentía, luchar por la libertad de los demás, no odiar aunque la política te lo imponga y ser capaz de pensar independientemente. Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Nelson Mandela. Los cuentos del saber presentados.